Somos BM Online. Conectate con nosotros. Estamos con otro gran profesional, un gran amigo, y él va a estrenar un documental, se estrena un documental de Paraguay y la transición energética, episodio número 2, ¿verdad? Eso va a ser mañana a las 19 en el aula magna de la Facultad de Politécnica de la UNA. Pero se estrena el segundo episodio de Paraguay y la transición energética. Eso va a ser mañana a las 19. Y aquí se adelantó nuestro invitado para mostrarnos algo de este documental. No sé si tenemos ahí algunas imágenes. Ahí están las imágenes. Que no se corten las imágenes, sería muy bueno. Y ahí están las imágenes de todo el tratamiento de este seguimiento acerca de la energía, la transición de energía de nuestro país. Se está, al parecer, trabajando, no sé si muy rápidamente, pero se está trabajando. Y eso también nos pone bien, ¿verdad? Porque por lo menos se están moviendo respecto a lo que va a llegar, que es el corte del suministro eléctrico en cualquier momento. Así que vamos a dar la bienvenida con un fortísimo aplauso aquí al doctor en PhD en energía e investigador con 31 años de experiencia en el sector energético de América Latina y el Caribe, Victorio Oxilia Dávalos. ¿Cómo te va, Victorio? ¿Cómo estás? Muy bien, Bruno, qué gusto estar contigo siempre, ¿no? Igualmente. Armando una conversación placentera, ¿no? Eso da gusto, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, este documental que se estrena oficialmente mañana en el aula magna de la Facultad de Politécnica, que nunca me sale. Se trata de una producción nacional sobre el desarrollo de la energía solar en Paraguay como uno de los pilares de la nueva transición energética en el país. Los realizadores llevan a cabo visitas a innovadoras plantas fotovoltaicas y dialogan con especialistas, con autoridades nacionales, empresarios y académicos sobre el tema en particular y presentan un audiovisual de 75 minutos. Va a tener o tiene ya este material para el público en general y será mostrado mañana a las 19 en la Facultad Politécnica de la UNA. Así que Facultad Politécnica de la UNA. ¿Cómo llegaron a esto, querido Victorio Oxilia Dávalos? ¿Qué muestra esto? Podemos poner otra vez, porque es muy poco lo que mostraron ustedes, porque si tienes... Es un reel prácticamente el que mostramos. Pero porque si tiene 75 minutos, así nomás... Hay mucho más. Así nomás el reel. Reel sí, pero les voy a enviar después el link para todo el documental, que va a estar disponible a partir de mañana en la página web que tengo, ¿no? En la red, ¿no? Entonces, sí. Te comento que esto fue una idea que hace unos 2 años surgió con un amigo extranjero que fue el presidente del comité de CIER, la Comisión de Interconexión Eléctrica de Bolivia. Boris Santos Gómez Úzqueda, ¿no? De ascendencia vasca, ¿no? Entonces él me dijo, bueno, ¿por qué ya que sos profesor del área de energía y tenés alumnos, colegas? Hacemos un material. Bueno, hacemos un material sobre Paraguay, que es un ejemplo en términos de transición energética, porque hay que interpretar ese concepto, ¿no? Que se está hablando mucho, ¿no? Transición energética, cambio energético, ¿no? En realidad se dieron muchos cambios energéticos, transiciones energéticas en la historia de la humanidad, ¿no? De la biomasa, es decir, de la leña, pasamos al carbón mineral, del carbón mineral al petróleo y gas natural, y hoy día nos estamos desplazando hacia un mayor uso de la electricidad, pero con base
en fuentes renovables de energía, es decir, la utilización de la hidroenergía, la utilización de la energía eólica, la utilización de la energía solar. Y ahí hicimos un primer documental. Pero ahora se está tratando la parte solar. En este documental, la parte solar. En el anterior, que es el episodio 1, hicimos un barrido general, diríamos así, de cómo estaba la situación. Todas las posibilidades. De todas las posibilidades, o por lo menos las principales. Y en esto nos concentramos en lo que nosotros vemos. Ahí se está viendo, por ejemplo, el primer documental. Está mostrando la estación en Sajonia de la Ande. Ahí comenzó nuestro desarrollo eléctrico en Asunción y la región metropolitana de la Ande, ¿no? Y nosotros en este segundo documental nos concentramos en el recurso que puede ser la mejor alternativa posible que tenemos para diversificar la matriz eléctrica y además evitar que ocurra lo que estabas comentando de la crisis energética, sí. ¿no? Es decir, que realmente o sería... sea, de la oscuridad vamos al sol ahora, en la segunda parte. Exactamente. ¿Verdad? El sol nos provee de energía. Y energía prácticamente... A través de los paneles solares. Abundante, ¿no? Y la mejor característica de la radiación solar como recurso que tenemos en Paraguay es que está distribuido en todo el país. Es decir, si queremos aprovechar el potencial hidráulico, tenemos que ir a los ríos. Y en algunos lugares y algunos ríos, ¿no? Sin embargo, la energía solar está distribuida en todo el país. Claro, con mayor énfasis en el Chaco Central, hacia el norte, y con mayor énfasis en la región norte de la región, es decir, en el área norte de la región oriental, pero tenemos en todo el país. Y tenemos techos, tenemos jardines, tenemos todavía terreno libre que puede ser aprovechado entonces para colocar paneles fotovoltaicos, que sería una de las opciones, tal vez una de las más utilizadas en el mundo actualmente, para convertir esa radiación solar a través de un proceso físico, convertir en energía eléctrica, ¿no? Y una energía eléctrica que no requiere, cuya producción no requiere prácticamente un mantenimiento, es decir, desde luego que sí, ¿verdad? Pero los paneles fotovoltaicos son resistentes a la intemperie, tienen una durabilidad de por lo menos 20 o 25 años. Hay que limpiar eso. Claro que hay que limpiar, porque ¿qué pasa? Es como tener un vidrio sucio en la casa y que no deja entrar la luz bien. No deja entrar la luz. Y lo esencial para el panel fotovoltaico es que la luz del sol llegue a lo que está dentro del panel fotovoltaico. ¿Cada cuánto hay que limpiar eso? Y depende mucho de la región. Por ejemplo, en el Chaco Central, que es donde tenemos las opciones que vamos a mostrar en el documental, tienen que hacer las limpiezas periódicas varias veces por año. ¿Por qué? Porque hay mucho polvo, ¿sí? El viento levanta el polvo se deposita en la superficie de los paneles fotovoltaicos y bueno, eso hay que tener una máquina, un robot prácticamente para limpiar, porque imagínense ustedes limpiar varias hectáreas, ¿no? 3 o 4 hectáreas o 5 hectáreas de paneles fotovoltaicos, no lo pueden hacer personas, ¿no? Es decir, tiene que ser... Y allá en la zona de la represa de Itaipú, por ejemplo. Sí, ahí tenemos creo que también el embalse, ¿no? Que tiene prácticamente 130.000 hectáreas, ¿no? Más de 130.000 hectáreas. El embalse de Itaipú tiene un área que es plana, no hay sombra, ¿no? Es un lugar ideal para colocar paneles fotovoltaicos. Y ahí comenzaron con un proyecto muy innovador, los de Itaipú Binacional, de una hectárea prácticamente, una isla de paneles fotovoltaicos que está con una capacidad de 1 megavatio, es decir, de 1000 kilovatios, ¿no? Y la idea es eso, expandir hasta 10 veces más, y por lo tanto 10 hectáreas, ¿verdad?, que estarían allí disponibles generando electricidad cuando hay sol. Bueno, estamos con el profesor Victorio Oxilia, él es catedrático de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, y también un señor muy avesado en la parte energética de Bolivia. Colaboró con el profesor Victorio Oxilia para este documental que se lo va a mostrar mañana, de 75 minutos de duración. El ciudadano boliviano se llama Boris Santos Gómez Úzqueda, experto internacional en energía y autor del libro Señor Charman. Ahí se lo ve en pantalla a este boliviano, y también creo que
a Victorio Auxilia, ¿verdad? ¿Están ambos ahí? Sí, así es. Esa sería una escena de las iniciales del primer documental, cuando le recibí a Boris en la Facultad Politécnica, allá del campus de la UNA de San Lorenzo, y comenzamos ahí la historia, ¿no? Con el primer episodio, ¿no? Y ahora ya estamos con el segundo y tenemos la intención de hacer más. De hacer más, claro. Se reunieron ambos para realizar el documental Paraguay y la transición energética, que fue el primer episodio. Mañana se estrena el segundo, cuyo episodio episodio 2 será estrenado mañana, justamente a las 19 horas en el aula magna de la Facultad de Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Es gratis esto? Totalmente gratis. Totalmente La gratis. idea, Bruno, es divulgar. Divulgar cuáles son las características de nuestro sector energético, ayudar en la formación de nuestros jóvenes, ¿no? Estos dos documentales los realizamos con el apoyo de estudiantes de ingeniería en energía, con el apoyo también de colaboradores, investigadores del Grupo de Investigación en Tecnologías Verdes, mis colegas de trabajo, con quienes estoy todos los días. Y la idea es colaborar en la divulgación de qué tenemos nosotros en términos de oportunidades para aprovechar a futuro, ¿verdad? Porque se habla mucho de que habrá una crisis energética o habrá, diríamos así, una ¿Eso restricción. va a haber o no va a haber? Y si aprovechamos nuestro recurso solar de manera inteligente y apropiada, no habrá, ¿no? Y ahí yo creo que va a ser un gran aporte, y por eso creo que el documental es bastante oportuno también en el momento que se lanza, porque se sancionó una nueva ley. ¿Cuál es? ¿De qué se trata? La ley de fomento a las energías renovables, a excepción de las hidráulicas, ¿no? Entonces, energía solar, biomasa, eólica, ¿no? Esa nueva ley permite que el sector privado participe de la generación. Es decir, puedan colocar paneles fotovoltaicos, inyectar en el sistema interconectado de la ANDE. La ANDE podría comprar esa energía si alguien se instala, ¿verdad?, con la intención de venderle al sistema, a través, claro, de un proceso de licitación pública, pero la ANDE puede comprar esa energía. También lo puede hacer cualquier concesionaria, por ejemplo, Clipsa de Villarrica puede comprar de un empresario que coloque paneles fotovoltaicos o centrales de biomasa o energía eólica, ¿no? Claro que en el caso de Villarrica sería difícil, pero biomasa y energía solar sí. Podría también comprar la gente que está en las colonias menonitas, que tienen una concesión de distribución. Ellos pueden comprar directamente también de un privado que se instale allí y genere electricidad, ¿no? Recién dijiste Clipsa. Clipsa hace años que está instalada en Villarrica. Desde la década de 1950. Creo que fue antes de la creación de la ANDE. Así es. Bueno, y varias otras Clipsa no podrían existir acá en la geografía nuestra. En este momento no. ¿Por qué? Existen solamente dos casos, el caso de las colonias menonitas, porque tienen una ley especial. El caso de Villarrica. Y el caso de Villarrica. ¿Y por qué no pueden existir más? Porque la ley... Porque no quiere la ANDE. Porque la ley, es decir, el Congreso de la década de 1960, cuando creó la ANDE en el 64, ¿verdad? Esa ley decía que se le otorgaba a la ANDE la exclusividad del abastecimiento público de electricidad. Pero pasaron 60 años. Pasaron 60 años y la ley continúa vigente. Claro, por eso. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir aguantando la cantinela? Distribución no es permitido. Pero, Bruno, esta ley que salió es el inicio de un cambio de paradigma que nosotros en este momento no estamos todavía dimensionando. Se está abriendo el mercado al sector privado. Es la primera vez que vamos a tener posibilidad de que el sector privado invierta en generación y le venda a la ANDE, le venda a Clipsa, le venda a los menonitas, le venda a un gran consumidor libre, porque esta nueva ley permite que exista por primera vez, eso es realmente inédito, nunca antes se había planteado, digamos, en una ley, que es el hecho de existir un gran consumidor, que es aquel que consume tanta energía eléctrica, con una demanda de 30.000 kilovatios, ¿no? Serían, por ejemplo, las cripto, los data centers, ¿verdad? Que tienen esa cantidad o ese
esa magnitud de demanda, ellos pueden contratar también directamente, no de la ANDE, sino del sector privado. Decime si CLIPSA está haciendo un muy buen trabajo, porque lo único que nosotros escuchamos de CLIPSA en todos estos años es que su operatividad es excelente, ¿verdad? Y eso se puede replicar en otras ciudades, no solamente ¿cómo se llama? Villarrica, sino en Encarnación, en Ciudad del Este, en Pedro Juan, en Coronel Oviedo, en Pilar, qué sé yo, y con igual éxito, ¿no te parece? Sí, sin duda, si es que nos permitiese la ley. En este momento no. Y sí, si si nos permitiese la ley. Y si se cumplieran ciertas condiciones, ¿verdad? ¿Y la ley quién es? ¿Félix Sosa? No, Félix. La ley es el Parlamento, sí, Félix Sosa. Mucha gente. Yo creo que Félix Sosa es uno de los actores, ciertamente principales en este momento, pero él tiene detrás la Unión de Ingenieros de la ANDE, tiene los sindicatos de trabajadores de la ANDE. Pero si algo sale bien, ¿por qué no se copia eso que sale bien, lo que quiero saber yo? Bueno, no necesariamente sale bien. Es decir, el caso de Villarrica es un caso especial. ¿Sí? El caso de las colonias menonitas también, porque ellos tienen, diríamos así, una tradición de mantenimiento. Pero hubo casos en la historia de América Latina donde las distribuidoras no funcionaron bien y tuvieron que volver otra vez al Estado, diríamos, en cuanto a intervención, ¿no? En el caso de Ecuador, el caso de Bolivia también, ¿no? Tuvo que tener una intervención de parte del Estado para poder ayudar en el tema de la distribución, ¿no? Es decir, la distribución en manos del sector privado puede ser muy exitosa si es que existe una regulación. Es decir, se dice al sector privado, bueno, vas a dar este servicio, pero vas a cumplir estas reglas en términos de calidad, en términos de seguridad, ¿sí? En términos de tarifas, tienen que ser tarifas reguladas porque se está hablando de abastecer o suministrar energía al consumidor final. Eso es muy estratégico, ¿no? Muy sensible, ¿no? Es decir, la energía eléctrica llega a nuestras casas, ¿no? Nosotros tampoco podemos quejarnos tanto de la ANDE, Bruno, porque nuestra tarifa es muy baja actualmente, ¿no? Eso tiene que cambiar. Sí, no es que yo me quejo de la ANDE, sino de repente la ANDE te deja sin luz, pero no te da nada a cambio, porque vos seguís pagando la misma, lo que indica la tarifa. No te devuelve nada a la ANDE por haber salido 24 horas. No hay... Dejarnos sin energía 24 horas, por ejemplo. No hay sanciones en este momento. ¿Y por qué? Porque la ley no establece ese tipo de cosas. Es decir, para que haya sanciones, como en otros países, ¿sí? Tiene que haber una ley que regule el mercado. Es decir, alguien que esté por encima de la ANDE, en términos, diríamos así, de regulación, y diga, bueno, estos son los actores. Si vos no cumplís estas reglas, entonces vas a tener que pagar estas multas. ¿Y eso no se hace por qué? Y porque no existe un ente regulador. Porque no quieren que no exista. Desde luego. Desde luego que siempre hubo presiones. Ente regulador, ahí está. No hay siempre un ente regulador. Siempre se habló desde la década de 1990 de la existencia de un ente regulador, de un Ministerio de Energía. Son entidades diferentes, ¿no? El Ministerio es una entidad política, ¿no? De formulación de políticas públicas, ¿no? En el caso del ente regulador es un ente técnico, altamente técnico, donde las autoridades tienen que ser nombradas por concurso público y generalmente no tienen que coincidir sus mandatos con los mandatos presidenciales, ¿verdad? Para que no haya cambios, ¿no? con el presidente. Se tiene que ver, son entidades muy técnicas, ¿no? Entonces, esas entidades técnicas reguladoras del sector eléctrico, en Uruguay existe, en Argentina existe, en Brasil existe, acá no existe, ¿no? Son las que controlan, por ejemplo, la calidad del servicio, controlan, por ejemplo, los contratos que se tienen que firmar, controlan tarifas, ¿no? Controlan, en fin, protegen al consumidor también en términos de... Eso, protegen al consumidor. Principalmente. Protegen al consumidor. Y el consumidor se queda sin energía y paga igual como si la tuviera. Sí, diríamos que no hay sanciones, pero el consumidor paga lo que el medidor indica, ¿no? Sí, bueno, pero no hay sanciones. No hay sanciones. Puede cortar un día como una semana. Lo que sí está obligada la ANDE es a resarcir
algún daño a artefactos eléctricos, ¿no?, que hubiera en el caso de problemas, diríamos así, en la red. No, eso es mentira. Nosotros acá se nos quemó 2 veces todo esto, 2 veces, por la buena atención de la ANDE, y una sola pila no pudimos conseguir que nos hicieron los reclamos y no... Todo, vinieron acá, vino el presidente, todo el ejército de operarios, de grandes genios. Teóricamente, por ley, tendrían que rezarse. Sí, por favor. Y, claro, pero no es así, pues. Yo estoy experiencia diciendo propia. Por experiencia propia. Bueno, vamos a seguir adelante porque no vamos a arreglar hoy nada en ese aspecto. Mañana martes a las 19 en el aula magna de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción va a haber un coloquio. Después del documental. Claro, se va a mostrar el documental de enseguida 75 minutos y después va a haber un coloquio sobre transición energética en el Paraguay. ¿Y quiénes van a participar? A ver, hay mucha gente disertante para mañana. El abogado Mauricio Bejarano, que entre paréntesis es el viceministro de Minas y Energía del Paraguay. Yo le apoyo a este Mauricio Bejarano. Tiene muy buenas intenciones. Así es. La economista Verónica Prado, especialista senior en energía del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Verónica Prado va a estar también. Después va a llegar el licenciado... ¿Qué dice acá, che? Boris Santos. Este es el boliviano. Mi socio, claro, el socio del documentalista. Boris Santos es presidente de Bossier y referente regional en integración energética y políticas de transición. Y por último viene esta ingeniera Karen Fernández. Viste que acá está borrado todo. Sí, qué pena. Claro, qué pena. yo no puedo Ingeniera leer. Pues. Karen Fernández. Karen Fernández es una egresada nuestra de la Facultad Politécnica de Ingeniería de Energía. De la División de Soluciones de Energía Solar en la empresa Record Electric. Que es la que patrocinó todo el documental. Sí, Ernst Record Bergen. Electric, exacto. Record Electric de Ernst Bergen. Así es, el gran amigo. Gran amigo nuestro y una persona brillante, excelente. brillante. Entonces eso va a haber mañana, la exposición del documental a las 19 y luego un coloquio con estas 4 personas que van a 4 representantes del sector eléctrico, energético, que van a demostrar todo lo que mejor les sale a ellos. Naturalmente, después de haber quemado pestañas, el abogado Mauricio Bejarano, la economista Verónica Prado, el licenciado Boris Santos Gómez Úsqueda y la ingeniera Karen Fernández. Organiza la ingeniería en energía. La carrera de FP1, Facultad Politécnica. Bueno, así que hay que estar mañana. Estás invitado, atentos. Bruno, con tu equipo, con quien quieras llevar. Mañana a las 19. A las 19 y a las 20:30 es el coloquio. Sí. Félix Sosa ya confirmó su presencia. Sí, mañana. Mañana. A la pucha, pero está toda una celebridad entonces que esté Félix Sosa y va a ser una cosa espectacular. El titular de la ANDE, la Administración Nacional de Electricidad, fue designado presidente de la Comisión de Integración Energética Regional, CIER, y un bloque que reúne a más de 280 personas, empresas y organizaciones del sector eléctrico de América Latina y el Caribe. Él entonces fue designado presidente de la Comisión de Integración Energética Regional, CIER, que es un bloque que reúne a más de 280 empresas y organismos del sector eléctrico de América Latina y el Caribe. Esto fue el fin de semana, ¿verdad? Sí, hace unos días, cuando se realizó la reunión de altos ejecutivos de CIER. De CIER. Exacto, la comisión no es de CIE, sino es CIER.
CIER, que quiere decir Comisión de Integración Energética Regional. Bueno, ¿qué más, querido Victorio Auxilia Dávalos? A ver, ¿qué más? Y esperamos a todos, ¿verdad?, para iniciar un debate que yo creo que es muy productivo para orientar el trabajo que tenemos que hacer en el momento que estamos cambiando nuestro paradigma del sector eléctrico. Es decir, hasta ahora teníamos la ANDE como único prácticamente actor relevante en el sector eléctrico y ahora estamos abriendo posibilidades al sector privado. Es decir, pueden haber varias empresas generando electricidad para la ANDE, para grandes consumidores de energía, para las concesionarias CLIPSA, las colonias menonitas y para exportar energía eléctrica. Entonces, y pueden aprovechar energía solar, pueden aprovechar biomasa, pueden aprovechar energía eólica, se debe conocer mejor ese recurso, pero hay, ¿no? Y existe otra ley, ¿verdad?, que es la ley que permite también que se desarrollen las pequeñas centrales hidroeléctricas. Es decir, yo creo que estamos asistiendo, Bruno, a un, diríamos así, un punto de inflexión importante en lo que es nuestro sector eléctrico. Finalmente se abren las puertas para otra cosa, para otras soluciones. Ahora, no tenemos que ser también ingenuos y pensar que todo va a ser color de rosa. Es decir, bueno, ayer tenemos que pagar la cuenta, sí, ¿no? claro, hay que pagar la cuenta. Y eso significa tarifas, ¿no? Ayer me llamó la atención este artículo que salió en ABC en su sección económica. Itaipú, Paraguay debe exigir revisión del tratado. No sé si leíste. No, realmente no lo leí. Muy bueno. Aquí de Theodore Stimson. Es un analista también internacional. Es un abogado. Es abogado y analista de derechos internacionales. Itaipú, Paraguay debe exigir revisión del tratado. Lo invité a él, pero va a venir en unos días más, pues está muy atareado, pero en fin, es muy importante esto, exigir revisión del tratado. ¿Y por qué nosotros nunca exigimos la revisión del tratado? Muy simple la pregunta. Y yo creo que hay cosas que convienen mucho del tratado y cosas que no. ¿Sí? Cuando uno pide una revisión de un tratado, está expuesto a que las cosas buenas se pierdan y tal vez mejor algunas cosas malas, ¿no? Es decir, yo creo que no siempre una revisión es conveniente, no siempre. Y tampoco podemos decir que el Tratado de Itaipú es totalmente malo. No, ¿quién dijo eso? Yo no dije eso. Es decir, es un tratado que permite que hasta hoy día tengamos energía eléctrica, que nuestra energía eléctrica no sea elevada en términos de costos. Eso es gracias a Itaipú, no gracias a Yacyretá, ¿no? A ver, ¿por qué no se pide la revisión del Tratado de Yacyretá en todo caso? Donde los quilombos, vamos a decir, disculpen el término, ¿verdad?, pero los problemas, las dificultades que tiene Yacyretá son mucho mayores a Itaipú. Mucho mayores, ¿no? En todo caso, si fuéramos a pedir una revisión de un tratado, bueno, pidamos revisión del Tratado de Yacyretá, a pesar que es un tratado excelente, inclusive mejor que el de Itaipú. El Tratado de Yacyretá nació mejor que el de Itaipú y después se fue degenerando. Sí. ¿Por qué digo mejor? Una de las condiciones decía que la compensación por cesión de energía en el momento del Tratado de Yacyretá, que se firmó el mismo año, era 10 veces superior al del Tratado de Itaipú. 10 veces superior. Hoy día la compensación de Itaipú por cesión de energía es superior a la compensación de Yacyretá. ¿Cierto? Es superior. Unas 12 y otra es 10. ¿Sí? Entonces, con las negociaciones nosotros dentro del marco del Tratado de Itaipú conseguimos prácticamente hacer que la cesión de energía se multiplicase por 11 en el caso de Itaipú. En el caso de Yacyretá quedó así como está hace unos años, ¿no? Itaipú siempre nos pagó los royalties. No hay ningún problema con los royalties que nos llegan de Itaipú. Hasta hoy día pagan. Yacyretá nunca prácticamente nos pagó los royalties, que en el caso de Yacyretá nunca pagó. Nunca. Que se llama compensación por territorio inundado. Eso, por ejemplo, nunca, es decir, no digo nunca porque creo que hubo un pago pequeño, pero nos deben algo así como $1.000 millones.
Nunca Yacyretá pagó lo que nos corresponde por compensación por territorio inundado, que es el mismo concepto de royalties. En el caso de Itaipú se paga esos royalties por el salto, por el uso del potencial hidráulico, y en el caso de Yacyretá se paga por el territorio inundado, porque el área que inunda Yacyretá es mucho mayor que el área que inunda Itaipú, ¿no? A ver, bueno, aquí estamos yo creo que hay cosas sí, que el Tratado de Itaipú estableció que son buenas. El hecho, por ejemplo, de que exista un comprador que te va a pagar, ¿sí?, y que eso sea una obligación, tiene su lado bueno. Nosotros, por ejemplo, vendemos energía de Itaipú, cedemos a Brasil, nos pagan la tarifa de Itaipú, ahí entra dinero. Al pagarnos la tarifa de Itaipú, entra royalties. Ese es otro tema, ceder y no vender. Claro, pero en el fondo es una venta porque el que compra energía en Brasil nos paga la tarifa de Itaipú, ¿cierto? Con esa tarifa que nos paga, ¿verdad?, recibimos royalties, la ANDE recibe utilidades, recibe resarcimientos, pagamos nuestros funcionarios de Itaipú con ese dinero la tarifa. Y además de eso nos paga una compensación, es un plus, que serían esos 12. En total llega más o menos a unos $54 por megavatio hora. Si nosotros fuéramos en este momento a vender energía a Brasil de manera permanente, jamás obtendríamos esa tarifa. ¿Así? No. ¿Verdad? Jamás. Es decir, la tarifa en este momento, diríamos así, en el mercado, está en el orden de $30 a $35 el megavatio hora. Entonces es muy difícil que nosotros tengamos una energía de manera permanente. Ahí viene gente y dice, no, pero de repente Uruguay le vende por $100. Es gente que desconoce cómo funciona el mercado, porque Uruguay, cierto, le vende por $100, pero le vende a ciertas horas. En el momento que más necesita, ahí la energía vale más porque más se necesita. Entonces él le vende por $100, pero son 4, 5, 6 horas por día. Nosotros, en el caso de Itaipú, no podemos hacer eso. Tenemos que vender energía todo el tiempo. No podemos acumular en baterías esa energía para vender cuando la energía cueste más caro. Eso no se puede hacer. Entonces, si tenemos un comprador que nos paga bien por energía todo el tiempo, ¿dónde está el maleficio? En este momento, ¿sí? Hubo épocas en que esa tarifa estaba por debajo del mercado. Hoy día, no. Es decir, por eso hay que ver un poco, el análisis tiene que tener siempre un contexto histórico. Es decir, en qué periodo de tiempo vas a hacer el análisis de tarifas. ¿Con qué tipo de mercado vas a comparar los precios? La gente dice, no, bueno, pero el consumidor brasileño paga el doble en términos de tarifa con relación a lo que pagamos nosotros acá, y por lo tanto, si nosotros vendiéramos la energía directamente en Brasil al consumidor brasileño, tendríamos mucho más. Claro que tendríamos mucho más, pero los gastos serían mucho mayores. Porque ahí entraríamos nosotros como actor en el mercado eléctrico brasileño, asumiendo costos de funcionarios en Brasil, costos de impuestos en Brasil. Eso no los tenemos hoy. No pagamos nada de impuestos, ¿no? Brasil tiene la tasa impositiva, o sea, la presión tributaria mayor en América del Sur. 39%. Es decir, quien tiene actividad económica en Brasil tiene que trabajar prácticamente 3 a 4 meses para pagar solamente impuestos. Entonces, si entramos a ser actores en el mercado eléctrico brasileño, tenemos que pagar impuestos en Brasil. Tenemos que contratar gente en Brasil. Tenemos que pagar los encargos del sector eléctrico de Brasil. Peaje por el uso del transporte, peaje por el uso de la distribución. Va a salir más caro entonces. Y habría que hacer las cuentas. Nosotros hicimos en la facultad, hay una tesis de maestría que se dedicó a eso, de un colega, el ingeniero Richard Ríos, que ahora trabaja en la ANDE. Él, por ejemplo, hizo los cálculos y determinó que en ciertas épocas del año conviene, en otras no. Hay como una revisión que quería yo darles a conocer ahí sobre, no es esa, me pusiste antes ahí, a ver, esa. En 1966, tras una disputa sobre la interpretación del Tratado de Paz de 1872 entre Paraguay y Brasil, y el dominio de los Saltos del Guairá, bajo dicho tratado, Paraguay y Brasil firmaron un acta que garantizaba la igualdad
de derechos en el aprovechamiento de las aguas del río Paraná y un precio justo por su adquisición. Era un mundo, en aquel momento, era un mundo bipolar dividido en dos bloques que existían bajo la arquitectura de la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Un bloque abrazaba el multilateralismo, los principios y valores del derecho internacional, la cooperación y la integración, y el otro, detrás de la cortina de hierro, el autoritarismo, el imperialismo y la dominación, el totalitarismo ideológico y la negación de los derechos humanos. Esto es más o menos también lo que creo que cuenta acá, ¿o no? Sobre Stimson, sobre Itaipú, Paraguay debe exigir revisión del tratado. O sea que él dice que Paraguay, tenemos que nosotros hacernos valer. Siempre fue su tesis esta, ¿verdad? De Stimson, ¿verdad? Y que como siempre estamos adormilados o no le hacemos caso. Y Bruno, a ver, ¿qué más podríamos obtener en el caso de Itaipú? ¿No? Yo creo que la solución en la que se llegó con el tratado, o solución, o diríamos la salida de ese conflicto de límites, ¿verdad? Yo creo que fue una de las mejores soluciones posibles. Y se hizo gracias a que se llegó a un preacuerdo en el año 1964 entre Alfredo Stroessner y Joan Goulart. Goulart, sí. Presidente de Brasil en aquel momento, presidente socialista, que no comulgaba con Stroessner en términos de ideología, pero llegaron a un acuerdo. Es más, no existe una sola calle ni una placita en Paraguay que tenga el nombre de Joan Goulart, que fue el que prácticamente estableció, bueno, este conflicto lo resolvemos haciendo algo en conjunto. Asentó. Sí, asentó las bases para que después se firmara el tratado. Es decir, después hubo un corte en eso porque hubo el golpe de Estado en Brasil. Allí el conflicto de límites volvió, diríamos así, a emerger, ¿verdad? Y fue la época que se le apresó a Teruco Papalardo, a Saldívar allí en Puerto Renato, ¿no? Entonces, eso era la época ya del gobierno militar post-Joan Goulart, ¿no? Pero en la época, en enero de 1964, salen todos los periódicos de Brasil que Paraguay y Brasil van a hacer una central hidroeléctrica juntos en iguales condiciones. 64. El acta acá es del 66, 2 años después. ¿Por qué? En ese periodo que pasó, el 1 de abril, 31 de marzo, el 1 de abril del 64, hubo el golpe militar en Brasil. ¿Sí? Ahí hubo todo ese problema que se originó. Estuvimos casi en pie de guerra con el Brasil en el 65. Intervino Estados Unidos. Vino Tusk, que era el canciller, el secretario de Estado de Estados Unidos en noviembre del 65, ¿sí? Pero la operación militar continuó después. Él estuvo acá en noviembre del 65. El acta de Foz se firmó en junio de 1966. Es decir, fue inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque Tusk estuvo en Río de Janeiro, es decir, estuvo en Brasil, no sé si en Río, creo que en Río de Janeiro. Era la capital antes, era la capital. Y en Asunción, ¿verdad? Pues ya se estaba construyendo Brasil en 60 y... Sí, 65. Era la capital Río de Janeiro. Lo que sí es que estuvo en los dos países. Y la preocupación de Estados Unidos en la época era cómo manejar un conflicto entre dos países que eran aliados de Estados Unidos. Pero hay que recordar que en el 65 Estados Unidos invadió República Dominicana, pidió ayuda a la OEA para que la OEA asumiera, diríamos así, el costo político de invasión en República Dominicana, y de hecho asumió la OEA, y los países que apoyaron, Brasil y Paraguay. En Paraguay enviamos al coronel Cubas Barbosa, el papá de Payos, ¿no? Que estuvo en República Dominicana, ¿no? Entonces, ¿cómo es que dos países que apoyan a Estados Unidos están en un conflicto? Entonces, vino acá y dijo, bueno, muchachos, arreglen ustedes esta situación porque
para Estados Unidos no le conviene que haya un conflicto entre dos países aliados. Resuelvan esta situación pacíficamente. Yo creo que ese fue el mensaje de Tusk en los dos países. Bueno, pero hay un solo tema y tenemos que ir cerrando ya a las 11. Hay una invitada que está llegando, que es sobre por qué Paraguay en 52 años nunca tuvo la dirección general de Itaipú. Esa es mi consulta. ¿Por qué? En 52 años. Es cierto que al comienzo... Y se supone que eran países, o son países con importancia de ¿cómo que se llama? Con favoritismo por igual respecto a la cuestión de Itaipú. ¿Por qué nosotros nunca pudimos manejar, o sea, dirigir Itaipú? Sí, en realidad nunca tuvimos la dirección técnica ejecutiva y la dirección financiera ejecutiva. Ya sé, llámale X. Sí, que serían las que manejan prácticamente Itaipú, ¿no? 52 años manejó Brasil, ¿por qué no nosotros? Teóricamente, Bruno, ambas cosas... Es decir, somos iguales supuestamente en partición. Todas las decisiones importantes de la dirección técnica ejecutiva comparte con nuestro director técnico, ¿verdad? Y en el caso también de financiero, ¿no? Teóricamente, hoy día, con el nuevo estatuto, el estatuto vigente, hay cogestión, es decir, ambos tienen que decidir de manera, vamos a decir, igualitaria, ¿no? Donde realmente suele haber más inequidad en las decisiones es en Yacyretá, otra vez, Bruno. Es decir, tenemos que dejar solamente de tener los ojos sobre Itaipú y tenemos que colocar los ojos en Yacyretá para comparar, porque son... ¿Y cómo es Yacyretá? En Yacyretá todo maneja Argentina. También, igual. Yo me fui a buscar durante la ejecución de un proyecto... Y eso es porque, discúlpame que incita con esto Victorio Auxilia Dávalos. ¿Es por la inoperancia nuestra? ¿Porque no nos hacemos respetar nosotros? Porque el interés es nuestro. El interés debe ser nuestro. Parte de la culpa es nuestra. Parte de la culpa es nuestra, Bruno. Así como el tema del espionaje. Si vos me decís, bueno, a ver, ¿hubo espionaje de Brasil? Sí, hubo. Hay un informe allí, ¿verdad? Ahora, hay una parte de la culpa que, ¿cómo nosotros nos dejamos espiar? Es decir, ¿cómo es que nosotros somos tan vulnerables a que nos espíen los teléfonos o lo que sea? Tiene que haber siempre, nunca hay en una situación real, nunca hay una sola parte, porque finalmente están las dos, es decir, alguien espía a otra parte. ¿Cómo es que otra parte, por ejemplo, se deja espiar, ¿no? Porque esto no ocurre en Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque hubo debilidad o vulnerabilidad en términos de comunicaciones, es decir, los sistemas, diríamos así, de ciberseguridad no estaban activos o no eran efectivos, ¿no? Por ejemplo, en este caso particular. Entonces, yo creo que siempre tenemos que ver nuestro lado, es decir, es un poco omisión de nuestra parte, donde dejamos que las cosas ocurran del otro lado, ¿sí? Yo hablé con el arquitecto... ¿O nos sentimos más cómodos así? O recibimos beneficios. Yo me acuerdo muy bien conversando con Tomás, con el arquitecto Tomás, que fue director de Yacyretá durante muchos años, ¿no? Él me dijo, bueno, yo estaba acá y venían de Paraguay a pedirme cosas. Y quien liberaba la plata era Argentina. Es decir, no es que había una cogestión allá. Es decir, Tomás tomaba la billetera y decía, bueno, entonces a Paraguay le vamos a dar tanto este mes o este año. Sí, venían los paraguayos, eso me dijo textualmente, venían los paraguayos y me pedían cosas, a veces cosas demasiado absurdas, ¿no? Pero otras veces no, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que hacer un mea culpa, Bruno, muchas veces, ver cómo están nuestras dos entidades binacionales. Yo creo que no tenemos que solamente enfocarnos en Itaipú. Itaipú, por ejemplo, Bruno, si vos entras a la página de Itaipú, tenés alguna información de Itaipú, es decir, no toda, lamentablemente no es totalmente transparente. Pero si querés saber dónde están los convenios, qué se hace con la plata, aquella que se considera excedente, es muy difícil. Prácticamente imposible a través de... Pero la demás información existe. En Yacyretá no existe nada, Bruno. Te vas a la página web de Yacyretá, no hay nada de información. ¿Ah, sí? Es decir,
Si querés saber cuánto produjo Yacyretá en los últimos 10 años, y tenés que pedir a los técnicos, no está eso expuesto no hay memorias de Yacyretá año por año como hay en Itaipú, por ejemplo. En la academia uno puede hacer estudios de Itaipú de manera más fácil porque hay información. No toda, pero hay. En el caso de Yacyretá es misión imposible con la información pública. Uno tiene que estar detrás de la gente, cosa que no debería ser así, pidiendo información para la academia, para hacer estudios académicos. Renunció la Bullrich como ministra de Seguridad Nacional de Argentina. Es la última información que se tiene aquí, que nos llega a esta mesa de tareas para asumir como senadora. Me parece que ella renunció para asumir como senadora. Bueno, movimientos políticos en el vecino país. Claro. Pero hipotéticamente, si hubiera estado con nosotros todavía Enzo de Bernardi, ojalá. Él creo que hace rato hubiera cambiado el movimiento de la balanza. Y yo creo que él siempre intentó eso. Y muchas veces lo logró, porque era una persona muy respetada, ¿no? Él condujo Itaipú en el momento más difícil de construcción. No, ya sé, pero que solamente Brasil maneje o dirija Itaipú y no Paraguay. A eso voy. No, si él todavía estuviera con vida y con todas Enzo era respetado como otro director, es decir, siempre él siempre ayudó a tomar decisiones en Itaipú. Siempre ayudó, es decir, era una persona con mucho peso, diríamos así. Era muy respetado en Brasil. Yo recuerdo bien cuando estuvo aquí John Cotrim, después ya en el año 95, ¿no? Nos conversaron y ellos dijeron, nosotros hicimos todo esto, y cierto. John Cotrim era el director técnico en la época de Itaipú, ¿no? Y todas las decisiones técnicas, todas las decisiones importantes fueron tomadas en conjunto, ¿sí? Entonces yo creo, en ese sentido, si Bernardi estuviese hoy, bueno, tal vez hubiésemos tenido mucha más fuerza, diríamos así, en las entidades binacionales, ¿verdad? Porque también en Yacyretá yo creo que hemos tenido más fuerza, ¿no? Pero bueno, son periodos históricos diferentes, ¿no? La cosa ahora es resolver la situación presente. Y vos estás haciendo mucho hincapié en Yacyretá. ¿Vos sabés algo de Yacyretá? Digamos. Es muy difícil saber porque no hay mucha información. No obstante, es una central que para nosotros está, ¿cómo te diría yo? Como una de las opciones de generación a futuro. Es decir, ¿por qué me interesa Yacyretá? Porque Yacyretá es un proyecto que está inconcluso. Tenemos todavía que instalar 10 unidades generadoras, ¿no? Sí, podemos instalar, ¿no? Podemos instalar en este momento hasta 3 unidades generadoras, ¿no? Que nos ayudarían a atender esa potencia que tanto necesitamos, ¿no? Tiene 20, ¿verdad? Tiene 20. Puede llegar hasta 30 y puede llegar hasta 23 colocando simplemente las unidades generadoras adicionales sin construir nada más, diríamos así. Se colocan 3 y chao. Se pueden colocar 3, hasta 3, ¿no? De 155 megavatios cada una. Es decir, las 3 sumadas darían 450, 480 megavatios. Es decir, ¿por qué no se hace eso? Y hay que llegar a un acuerdo con Argentina, ¿no? Acordate que el aprovechamiento del canal de Añacuá son 270 megavatios y estuvo dando vueltas. Eso ahora se va a terminar, creo que en el año 2029, ¿no? Se retomó ahora el tema de las obras, ¿no? Pero todo es muy difícil en la negociación en el ámbito de Yacyretá, ¿no? Pero es donde hay posibilidades todavía de crecer en términos de generación eléctrica, ¿no? En el caso de Itaipú, ¿cierto? Hay posibilidades de crecer, hay posibilidades de aprovechar ese embalse para generación fotovoltaica, hay todavía bastante que aprovechar, pero en el caso de Yacyretá seguro que sí, porque además de Yacyretá tenemos que pensar en el embalse de compensación, tenemos que pensar en Corpus, aguas arriba de Yacyretá, es decir, en Argentina todavía hay mucho por hacer. Entonces, no podemos olvidar Yacyretá, es decir, no podemos olvidar que el Paraná Medio puede ser aprovechado todavía para nuevas centrales de generación hidroeléctrica, ¿no?
Bueno, querido Victorio Auxilia Dávalos, muchísimas gracias, doctor PhD en energía e investigador con más de 30 años de experiencia en el sector energético de toda América Latina y el Caribe. Somos BM Online. Conectate con nosotros.